antes de que él fuera formado en el vientre de su madre. Y no solo a Jeremías. Dios te conoció antes de que tú fueras formado en el vientre de tu madre. Antes de que tú vinieras a esta tierra como un ser humano, con una forma humana, con una forma material. Antes, cuando eras solamente algo espiritual, eras una persona porque tenías conciencia, tenías voluntad y aún tenías emociones y sentimientos, pero no tenías cuerpo. Algo así, como una forma espiritual, no una energía. Eras una persona cuando Dios te conoció. Y si tú me preguntaras, ¿y quién me formó en esa esfera espiritual? La palabra de Dios habla de Jehová diciendo que Él es el Padre de los espíritus de todo hombre. Quiere decir esto que también Dios te formó en tu forma espiritual. Dios es tu Padre. Ahora, lo importante aquí es que Dios dice que conoció a Jeremías. Lo importante aquí es que Dios dice que Él te conoció. Quiere decir que tú no eras un desconocido para Dios cuando estuviste en el vientre de tu madre. Él te conoció. Y tú tampoco eres un desconocido para Dios esta noche. Él te conoce. Cuando nosotros comenzamos esta actividad, el pastor Abimael hizo una dinámica muy interesante. Y al final me pude dar cuenta que por mucho que se esforzaron, solamente se medio aprendieron algunos nombres y se olvidaron, como que ya luego no se acordaban de la persona, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que no sé cuántos años han pasado desde que Dios te formó como una persona espiritual y hasta el día de hoy no se olvida de tu nombre, no se olvida de ti, no se olvida que Él te hizo, no se olvida que en medio de tantas almas y de tantas personas en esa esfera espiritual, tú eras alguien especial. Porque para que alguien te conozca, querido joven, para que alguien te conozca, quiere decir que te va a distinguir en medio de muchos. Yo conozco a mi hija, y si yo estuviera volteado rápidamente sé que ella es mi hija, porque la conozco. ¿Por qué? Porque he tenido tiempo de relación con ella, porque conozco cuáles son sus gustos, qué cosas no le agradan, qué cosas sí le agradan, y eso es lo que sucede con Dios. Pero con Dios sucede algo mucho más especial. Él te formó como esta persona espiritual. Y Él te puso algo para distinguirte de en medio de todos los demás. Él te dio algo que es lo que te caracteriza como una persona especial para Dios, una persona diferente de los demás. Y lo que Dios te dio es algo llamado identidad. Dios te dio una identidad aún antes de que tú tomaras una forma material, aún antes de que tú nacieras y aún antes de que tú fueras formado en el vientre de tu madre. Dios ya te había dado una identidad. Y déjame decirte que esa identidad que Dios te dio no es la misma identidad que tú y yo estamos portando el día de hoy. La identidad es algo así como una ropa, ¿verdad? Es eso lo que nos identifica. Los soldados se identifican por la ropa que llevan. Tú ves por la calle un soldado y no tienes que acercarte a preguntarle si es soldado, porque la ropa que tiene lo identifica. La identidad es lo que te viste enfrente de los ojos de Dios. Y Él te puso una vestidura, te puso una identidad especial. Te puso una identidad diferente a la que tiene el joven de al lado y el joven de atrás. Tú tienes una identidad especial, única, que Dios te colocó a ti. Y esta identidad, en aquel momento que Dios te la puso, era perfecta. No era como la que estamos portando en el momento de hoy, en el día de hoy. En aquel momento que Dios te creó, te dio una identidad de un hombre y una mujer valiente, de un hombre y una mujer piadosa, un hombre y una mujer amorosa, de un joven con gran fe, de un joven listo, preparado, arrojado, listo para cumplir la voluntad de Dios. Y lo dice entonces, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos sucedió? ¿Por qué es tan importante que esta noche entendamos que Dios nos dio una identidad? Porque la identidad nos sirve para que podamos entender lo que estamos haciendo en esta tierra. La identidad es lo que nos caracteriza, y la identidad es lo que te va a indicar para qué estás tú el día de hoy con vida sobre este lugar.
Antes que te formase, dice la palabra, en el vientre te conocí. Y te asigné, Jeremías, una identidad. Hoy en día ese es el principal problema de cada uno de nosotros. El hombre busca su identidad, el joven busca su identidad, es decir, identificarse con alguien. Lo mismo que decía Julio al principio del servicio. Él habló algo de eso diciendo que muchas veces tratamos de vivir como alguien más, tratamos de identificarnos con alguien más. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué vamos por allá tratando de imitar a un gran cantante, a un gran deportista, a un actor? ¿Por qué andamos por ahí tratando de vestirnos como alguien más? Porque tú estás en busca de una identidad, porque estás tratando de descubrir quién tú eres. Andamos por este mundo, tratando de identificar, tratando de saber quiénes somos, cuáles son nuestras características. Y muchas personas se pasan la vida entera y nunca logran entenderlo. Pero Dios nos dice esta noche, tú no tienes que buscar en el reflejo de nadie. Tú no tienes que buscar ser como alguien más. Tú eres alguien único, tú eres alguien especial, porque yo te diseñé de una manera especial, única y particular. Yo te proporcioné una identidad, incluso antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre. Quiero decirte que hay alguien muy interesado en confundir la identidad que tú tienes. Hay alguien muy interesado en que tú jamás descubras quién eres realmente. Y ese se llama Satanás. Es aquel el que nos pone las condiciones para que tú creas quién tú eres. Es aquel que te dice a través de la televisión, mira, tú debes de ser así. Es aquel que te dice a través de los amigos, tú debes de vestir así. Es aquel que te dice a través de los familiares, aún nuestros padres, muchas veces, tú debes de creer esto, y tú debes de vivir haciendo esto, y tu vida tiene que terminar de esta manera. Pero quiero decirte esta noche que nadie debe decirte quién tú eres, solamente el Señor, porque Él te creó. Muchas veces vamos por ahí, hay gente que dice, para encontrarte a ti mismo tienes que ir a clases de yoga y meditación trascendental y buscar en tu interior tu propio yo. Pero es una mentira, porque nosotros mismos no nos conocemos. El único que te conoce porque te creó, repito, es el Señor, es Dios. Y en Él es donde vas a encontrar tu verdadera identidad. Uno se puede preguntar, bueno, entonces, ¿quiénes somos? Lo primero que este pasaje nos muestra es que nosotros no solamente somos cuerpo, nosotros no solamente somos carne, hay algo dentro de nosotros que se llama espíritu, que se llama alma. Por lo tanto, tú eres un ser espiritual. Eres un ser espiritual. Andamos en un cuerpo, pero tienes que saber que eres un ser espiritual. Y tienes que saber, porque la palabra dice que un día este cuerpo va a quedar ahí, pero el espíritu va a seguir viviendo. La Biblia dice, y esto habla de identidad, la Biblia dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Quiere decir que si tú has comprendido tu verdadera identidad, vas a saber que tu hogar no es esta tierra, vas a poder entender que nosotros estamos de paso, vas a poder entender que tu lugar final no va a ser la tierra, va a ser la eternidad, va a ser la esfera espiritual. La Biblia dice que es necesario que todos muramos y que vayamos a un juicio. Eso dice la Biblia. Si tú me preguntas, hermano Marcos, entonces ¿usted quién es? Yo soy un ser espiritual, que vivo en este cuerpo, pero sé que voy rumbo a mi hogar. Yo soy alguien al cual se le ha mandado no poner sus cosas solamente en lo que se ve, sino mirar aún más lo que no se ve. Porque la Biblia dice que lo que vemos, lo que podemos tocar, todo esto es temporal. Un día se va a acabar, pero lo que no puedes ver, eso es eterno. Y lo que no puedes ver es lo que está dentro de ti. Hay muchos que caminan sin tener una identidad. Se pasan la vida así, sin tener una verdadera identidad. Pero es necesario que hoy tú entiendas que tú no estás en esta tierra solamente
para cumplir propósitos para el pueblo. Que no estás en esta tierra solamente para acumular riquezas o buscar satisfacciones o lograr propósitos para el cuerpo, sino que hay algo más importante dentro de ti que se llama alma. Y eso es realmente lo que importa, porque eso va hacia la eternidad. En uno de los evangelios, el evangelio de Juan, se escribe diciendo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes qué sucede cuando tú entiendes? Cuando tú entiendes que en tu identidad estás extraviado, cuando tú comprendes que no sabes ni quién eres, no sabes ni a dónde vas y no sabes ni cómo vas a terminar, y alguien te dice que hubo un hombre llamado Jesucristo que vino hace 2000 años y murió para enseñarte quién tú eres, para devolverte la identidad. Y cuando tú crees en esa palabra, cuando tú crees en ese acontecimiento y le recibes como tu Salvador, la Biblia dice que una vez más tú encuentras tu identidad. El primer paso para encontrar tu identidad es aceptar a Cristo como tu Salvador. Porque antes de haber hecho eso estás perdido. La Biblia dice que estás perdido, que pasarás la eternidad en juicio eterno. ¿Por qué? Porque estás tan extraviado y no has querido reconocer realmente quién eres, que de esa manera no puedes entrar a los cielos. Pero cuando tú reconoces tu condición y le dices a Dios: Señor, perdóname, todos estos años yo he vivido a mi manera, haciendo las cosas a mi modo, pensando que yo tenía derecho sobre mi vida y no había dado cuenta o no quería reconocer que tú eres mi Señor, que tú eres mi Creador, pero ahora reconozco que yo te necesito y te recibo en mi corazón. Entonces la Biblia dice que Dios te da la potestad, Dios te da el derecho de ahora ser llamado hijo de Dios. Y el primer paso para recuperar tu identidad es entregarle tu vida a Cristo, para que entonces de ser un enemigo de Dios vengas a ser un hijo de Dios. Aquellos que le han entregado su vida al Señor han dado el primer paso para recuperar aquello que han perdido. ¿Por qué cambiamos tanto? ¿Por qué cambiamos tanto si cuando Dios nos hizo perfectos, nos hizo buenas personas, una identidad pura, una identidad sana? ¿Por qué entonces cambiamos tanto? Desde que entramos a la esfera de lo terrenal, comenzamos a recibir influencias desde el primer día que nacemos. Comenzamos a recibir influencias, comenzamos a conocer lo que es el dolor, lo que es el temor, lo que es la avaricia, lo que es la codicia, y conforme vamos creciendo, nos vamos mal formando. Algunos dicen que la identidad se va adquiriendo conforme vas creciendo, pero no es cierto, es lo contrario. Tú vas perdiendo tu identidad verdadera, la que Dios te dio, la vas perdiendo en la medida en la cual vas creciendo. Por eso aquellos que tienen la identidad más pura, más apegada al diseño original de Dios, son los bebés. ¿Qué decimos de los bebés? Son inocentes, ¿no es cierto? Son puros. Ellos tienen la identidad más pura, la identidad que más se parece a la identidad original que Dios te dio, que Dios nos dio. Pero conforme pasa el tiempo, entonces vamos siendo afectados por la influencia y nos volvemos personas casi desconocidas para Dios. ¿Qué pasa con aquel que Dios conoció, como le dijo Jeremías: yo te conocí, Jeremías, allá en la esfera de lo espiritual, y 20 años después quizás Jeremías era casi un completo desconocido por Dios? Ya no era el Jeremías que Dios había formado. Y eso sucede con nosotros. Andamos por la vida así hasta que Dios nos encuentra y te dice: es tiempo de que tú recuperes y de que tú entiendas quién tú eres. Yo espero que esta noche, a partir de esta palabra, tú puedas entender quién tú eres. Tú puedas entender quién te formó, quién te tiene aquí y para qué te tiene en este mundo. Vamos a seguir leyendo. Dice así, siempre en el 5, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Lo que Dios estaba haciendo con Jeremías es mostrarle un camino,
Mira, Jeremías, yo te voy a mostrar el camino que yo he trazado para tu vida. Yo te di una identidad, pero ahora que estás en el vientre de tu madre y antes de nacer, yo te voy a decir aquello a lo cual tú te vas a dedicar, aquello en lo cual tú vas a invertir tu vida, aquello para lo cual yo te diseñé. Y Dios le dice a Jeremías, Jeremías, yo te he dado por profeta a las naciones. Eso habla de un ministerio. Pero el ministerio no es otra cosa más que servicio a Dios. Y el llamado al ministerio no es otra cosa más que Dios diciéndote, por este camino quiero que tú vayas y hagas lo que yo quiero que tú hagas. Y eso es lo que establece un propósito para tu vida. Eso es lo que establece un propósito para todo ser humano. El llamado al ministerio, el llamado al servicio a Dios. Tú quieres preguntarme esta noche, ¿para qué estoy en esta tierra? Para servir a Dios. ¿Para qué estoy en esta tierra? Para cumplir una misión que Dios te ha encomendado. Dios te dio una identidad y Dios te va a preparar. Y Dios te ha dado cosas importantes para que tú cumplas esa misión. Déjame decirte que es para ti. Esa misión es especialmente diseñada para ti. Y nadie la va a hacer como tú la podrías hacer. Tú puedes preguntarte por qué nací en este tiempo, por qué nací en esta ciudad, por qué nací en esta familia, en medio de tantos problemas. Porque eran las condiciones ideales para que tú cumplas tu propósito. Quizás si Dios me hubiese puesto en tu familia, en tus condiciones, yo no podría cumplir el propósito. Pero Dios te ha puesto ahí porque Él sabe que tú puedes. Porque Él sabe que Él te ha formado, te ha diseñado y te ha dado lo necesario y lo suficiente para que desde ese lugar y en este tiempo tú cumplas la misión que Él te encomendó. La misión que Él ha trazado para tu vida. El Señor le dijo a Jeremías, Jeremías, antes que tú nacieses, yo te separé, yo te santifiqué. Y tu trabajo, Jeremías, y la misión que yo te he encomendado es que tú seas profeta a las naciones. Cada uno de nosotros tiene un llamado, cada uno de nosotros. Yo veo jóvenes aquí que quizás piensen, el pastor Abimael tocando y los jóvenes ahí, y aquel hermano hablando, ¿verdad? No tiene nada que ver conmigo. Déjame decirte que tiene todo que ver contigo. Porque si estamos en esta tierra no es otra cosa sino para cumplir una misión de parte de Dios. No hay un solo ser humano que haya nacido en esta tierra a la cual Dios no le haya asignado un ministerio, algo que hacer para él. El mismo Jesús dice la palabra que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús no vino a pasear por esta tierra. Jesús no vino a visitar a los seres humanos. Jesús no vino solamente a conocer qué tan malos eran los hombres. Él vino con una misión, y esa misión le fue entregada desde los cielos. Él vino a buscar y a salvar a aquellos que habían perdido su identidad, que somos tú y yo. Y tú estás aquí, joven, adolescente, esta noche, escuchando algo de parte de Dios. Tu vida no es una vida vacía. Tu vida no es una vida sin sentido. Tu vida es una vida importante. Tu vida es una vida digna delante de Dios. Tú eres importante para Dios. Yo no sé qué tanto puedas haber escuchado allí en el mundo. Quizás cuando eras pequeño tus padres te golpeaban y te decían, eres un inútil, nunca vas a hacer nada en la vida, no sirves para nada, eres un fracasado. Quizás en la escuela alguien te ha atrevido a decir, eres un loser y tantas cosas más. Pero yo quiero decirte esta noche que Dios dice que tú eres alguien importante. Que Él tiene una misión para que tú cumplas sobre esta tierra. Y nadie más la va a cumplir, sino que Él te ha preparado. Él te ha dado las herramientas, los instrumentos necesarios para que tú la lleves a cabo en este tiempo. Yo te separé, dijo el Señor a Jeremías, profeta a las naciones. Y eso no quiere decir que cada uno de nosotros tenga que levantarse como profeta. Tampoco quiere decir que si hay algún profeta aquí que Dios ha llamado, tenga que ir a las naciones. En algún tiempo de mi vida admiraba mucho a un predicador y yo leía mucho de los libros de él, hasta que un día el Señor me dijo, no más, porque yo tengo algo muy propio para ti, muy particular para ti, muy personal para ti. Hubo un tiempo en el cual anduve con la identidad tan perdida,
Añoraba yo ser un beisbolista profesional. Desde los 8 años comencé a jugar béisbol hasta los 28 años, 20 años practicando el béisbol. Estuve a punto de lograr mi sueño, pensando que era eso el sentido de mi vida, pensando que era eso lo que le iba a dar un verdadero sentido, importancia a mi vida, hasta que comprendí que Dios tenía algo mucho mejor, mucho más importante para mí. Eché a un lado todo lo demás y dije, wow, qué tiempo he estado todos estos años, cuánto tiempo he perdido todos estos años, caminando por una senda equivocada para al final llegar a un lugar, a un objetivo, decir esto no sirve de nada, esto no vale nada, esto se acabó, esto es pasajero. Hoy en día puedo decirle gracias Señor, tú me has mostrado cuál es el sentido, la verdadera importancia de mi vida y dispuesto estoy a cumplir lo que tú me has encomendado. Mira lo que dice en el versículo 6, después de que Dios le dice estas palabras tan hermosas a Jeremías. Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. ¡Qué cosa tan tremenda! Imagínate que Dios te dé esa palabra, ¡qué tremendo! Pero mira la respuesta del hombre llamado Jeremías. Jeremías dijo, Señor, espera, ese es como algo angustioso, ese como, espera, detente, espera, no vayas tan rápido, Dios. Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Dios estaba haciendo todas las cosas bien. Dios le dio una identidad, Dios le había trazado un camino, Dios le otorgó un ministerio, todo lo estaba haciendo Dios, y bastante bien. Eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya se los comenté, les da una identidad, les da un ministerio, te traza el camino, te facilita las cosas, pero de repente cuando llega el momento en el cual Dios dice, ahora es el tiempo en el cual yo te necesito, entonces viene la parte de nosotros, y es normalmente cuando decimos, espérate Dios, que no soy capaz, espérate que no estoy preparado para ejercer, para llevar a cabo esa misión que tú me estás dando. Quizás algunos de los que están en este lugar piensen que jamás van a estar al frente de un grupo de jóvenes o de una congregación predicando o enseñando porque no tienen la capacidad. No, yo estaría loco para hacer eso. Yo jamás podría. En alguna ocasión en mi vida yo dije lo mismo. Ni siquiera me gustaba la iglesia, ¿verdad? Hubo un tiempo que viví en el mundo, las cosas que pensaba que valían la pena, y con mucha vergüenza debo decirles que aborrecía a los jóvenes de la iglesia. Yo pensaba que los jóvenes de la iglesia no sabían nada de la vida, que perdían el tiempo ahí cantando, que eran aburridos. No había yo entendido. Alguna vez dije, yo predicar jamás. Y mírame ahora. Dios me ha puesto aquí, porque esa ha sido su voluntad. Quizás tú digas en este momento, espera Señor, que yo no puedo, porque soy niño. Cuando uno dice, no puedo porque soy niño, le están diciendo a Dios, Dios, yo no te estoy creyendo lo que tú me estás diciendo. Porque Dios le había dicho a Jeremías, profeta a las naciones. Y Jeremías dijo, no lo creo, yo no soy capaz, no tengo las palabras, apenas 20 años, soy un niño, no tengo lo necesario, pero Dios ya había dicho, Jeremías, tú tienes lo necesario, profeta a las naciones. Y Jeremías decía, no, la negación del hombre. Lo importante es que nosotros comencemos a dejar nuestra mentalidad de niños atrás. ¿Sabes que las cosas grandes de Dios no las pone en manos de niños? Quizás algunos jóvenes de acá han estado soñando y añorando con hacer grandes cosas para Dios, grandes ministerios, y hago un paréntesis para decirte que un gran ministerio no significa tener un auditorio de 10,000 gentes, o un gran grupo musical, o tener una cadena en la televisión. Un gran ministerio es aquel que obedece a Dios en todo, es aquel que es capaz de obedecer a Dios a pesar de las circunstancias difíciles. Ese es un gran ministerio. Pero si has estado pensando en desarrollar un gran ministerio, en hacer grandes cosas para Dios, yo quiero decirte esta noche que Dios no pone grandes proyectos en manos de niños.
Que Dios no pone grandes cosas en manos de niños. Y no estoy hablando de niños en cuanto a la edad, sino de niños en cuanto a la madurez y a la forma de pensar. El rey Josías, del cual leímos hace un momento, el que reinaba durante el periodo en que Jeremías fue profeta, ocupó el reinado a los 8 años, dice la Biblia. A los 8 años. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Inició una reforma religiosa, una reforma espiritual en todo el reino de Israel. Ese niño comenzó a tirar altares de ídolos, comenzó a quemar los templos a los dioses paganos, arrasó con todos los sacerdotes que adoraban a tantos ídolos, ¿verdad? Tenía solamente 8 años. Lo cual te quiere decir que no importa la edad que tú tengas. Dios te dice esta noche, si tú estás deseoso de cumplir mi voluntad, de caminar el camino del llamado, de cumplir el propósito de tu vida, tienes que dejar de ser niño. La Biblia nos dice, según el Reyes, que cuando David iba a morir, el rey David, que fue un hombre que tuvo un gran reinado, un hombre que llevó al pueblo de Israel a una posición muy alta, de mucha riqueza, un hombre que había hecho bien las cosas a pesar de sus errores, llegó un día que tenía que morir y tenía que heredar el reino a uno de sus hijos. Así que llamó a uno de sus hijos, que se llamaba Salomón, y le dijo: Salomón, te voy a entregar el reino. Y le dio algunos consejos por ahí. Lo primero que le dijo es: Salomón, yo ya voy a ir donde fueron mis padres, yo ya voy a morir. Pero una cosa te digo, Salomón, ahora que vas a ocupar el reino, sé hombre. Y uno se pregunta, ¿por qué le dijo sé hombre? ¿Acaso no tenía la edad? ¿Acaso era un bebé? Pero cuando Dios dice sé hombre, se refiere a que tú seas una persona dispuesta a asumir compromiso, una persona dispuesta a reconocer errores, una persona dispuesta a llevar una vida diferente a los demás. Dice la Biblia que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y si queremos alcanzar grandes cosas para Dios, debemos estar dispuestos a llevar una vida, un estilo de vida diferente al de aquellos que no quieren comprometerse con el Señor. Esta noche tienes que entender que Dios tiene grandes proyectos para tu vida. Y si tú dices, ¿por qué de repente a mí no? ¿Por qué veo que a otros sí? Dios los usa, Dios los levanta, Dios está haciendo cosas grandes con ellos. ¿Y por qué a mí no? Quizás es porque todavía hay una mentalidad de niño en ti. Quizás es porque todavía hacemos algunas rabietas. Quizás es porque todavía tenemos esos berrinches. Quizás es porque todavía somos delicados como los niños. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corintios: no sean niños en su mente, sean niños en su ingenuidad, sean ingenuos como los niños, pero no tengan una forma de pensar como niños. Ustedes han visto a esos niños que de repente van al súper y quieren que el papá les compre algo. Esos niños que no saben manejar la palabra no, y cuando el papá le dice no, se tiran al suelo y gritan y patalean y hacen un espectáculo, ¿verdad? Hacen una delicadeza, como decimos. Algunos de nosotros, a los 18, 19, 20, 25, 30, 40 y 50 años, seguimos haciendo ese tipo de rabietas. Cuando nuestra autoridad nos dice no, o cuando Dios nos dice no a algo, entonces hacemos un berrinche, ¿verdad? Berrinche de niños. Dios dice, si tú quieres trascender, si tú quieres avanzar, si tú quieres seguir al siguiente nivel, lo que tienes que hacer es cambiar tu mentalidad y dejar de ser niño. Todos nosotros hemos cometido niñerías. Y en esta etapa de la adolescencia, la juventud, es muy dado a eso. Cometemos niñerías, es decir, hacemos cosas sin pensar en las consecuencias, ¿verdad? Y cuando vienen las consecuencias, lo primero que dices es que yo no pensé, es que yo nunca me imaginé. Y a veces sí lo sabías, pero ¿qué dijiste? Me vale, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Total, no pasa nada, y lo haces. Pero cuando viene la consecuencia, entonces, cuando llega el momento de comportarnos como hombres, ya no somos hombres. Evadimos las responsabilidades, no aceptamos las circunstancias, las consecuencias, y nos damos a la fuga, y escapamos de alguna manera, y echamos la culpa al de al lado y al de atrás, y no somos capaces de decir, yo lo hice y yo lo pago. Para avanzar en esta vida, para avanzar en los caminos del Señor, y para avanzar en la vida,
tenemos que aprender a ser hombres. Tenemos que aprender a ser mujeres maduras. Se tiene que aprender eso. De otra manera, simplemente nos quedaremos en el mismo lugar. Simplemente no avanzaremos, no creceremos y no lograremos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos da la identidad, Dios te da el ministerio, Dios trabaja contigo a través de circunstancias para darte la madurez. Y no solamente eso, dice la palabra de Dios que después de que Jeremías le dijo al Señor, Señor, yo soy niño y no sé qué hablar, el Señor le dijo, no digas que soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Lo que Dios te está diciendo, Jeremías, yo a ti no te permito que me digas que eres un niño, porque yo sé quién tú eres, Jeremías. Yo te formé, yo te creé, yo te di una identidad. No me salgas ahora con que no puedo. No me salgas ahora con que eres niño y que no puedes hacer. ¿Sabes qué es lo que comienza a hacer Dios cuando tú le dices esta palabra, cuando tú te niegas? Comienza a trabajar contigo. Comienza a demostrarte que sí puedes hacer. Muchos ministerios tremendos, fabulosos, grandiosos que Dios ha puesto en la vida de jóvenes como ustedes, de adolescentes como ustedes. Muchos ministerios jamás lograron desarrollarse. Pasaron los años, dejaron de ser adolescentes, comenzaron a ser jóvenes. Dejaron de ser jóvenes, comenzaron a ser hombres maduros en cuanto a la edad y nunca llegaron a desarrollarse. Así crecieron, llegaron a ser ancianos y murieron. Y se fueron a la tumba con grandes ministerios, con grandes dones, con grandes talentos y habilidades que Dios les había dado para hacer cosas grandes para Él. Y la pregunta es ¿por qué? Porque toda su vida se pasaron diciendo no puedo, soy niño, no puedo, no tengo la capacidad, porque simplemente no le creyeron a Dios. Quizás haya personas ahorita en este lugar que están pensando, no puedo creerlo. Como en mi vida, en las situaciones, circunstancias, el medio en el que vivo, no puedo creer que un día yo pueda estar haciendo algo importante en esta vida. Pero Dios te dice, no digas que no puedes, porque a donde tú vayas, yo voy a ir contigo, a donde yo te mande, ahí tú vas a hacer las cosas, porque no vas a ser tú, voy a ser yo. Amén. Y es algo muy importante, jóvenes. Jeremías fue levantado en una situación en la cual el rey Josías estaba empezando a traer un avivamiento al pueblo de Israel. Y todas las cosas iban bien. Jeremías tenía de su lado al rey de Israel, a casi nadie. Pero el rey Josías murió. Y Jeremías se quedó prácticamente solo haciendo este trabajo. Desarrolló su ministerio en medio de mucha oposición. Dice la Biblia que este joven de 20 años, cuando entendió qué es lo que tenía que hacer en esta vida, lo hizo. Y por hacer lo que tenía que hacer, fue golpeado, fue encarcelado, fue exhibido, fue humillado, casi muerto, todo el tiempo andaba amenazado de muerte, y sin embargo logró hacer lo que tenía que hacer. Se levantó en medio de tiempos difíciles, y yo quiero decirte que estamos en tiempos difíciles. La Biblia dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Yo doy gloria a Dios porque estamos en los postreros días, lo cual significa que Cristo pronto viene. Pero lo cual también significa que estamos en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles, en tiempos en los cuales la oposición, el desinterés y el amor de muchos se ha enfriado. Y a mí me sorprende ver enfrente de mí adolescentes y jóvenes a los cuales Dios ha decidido levantar en estos tiempos difíciles. Porque lo que Dios me está diciendo al mirarle a ustedes es que ustedes son especiales. Es que ustedes tienen algo que no tuvieron los de las generaciones pasadas. Porque Dios decidió escogerles a ustedes en los tiempos más difíciles de la humanidad para levantarles. Y yo me pregunto, Señor, qué cosa tan especial tiene cada uno de estos jóvenes. Algunos están con los ojos cerrados, algunos están medio durmiendo, pero aún así son especiales para Dios. Aún así algo tiene Dios para ustedes que tú no puedes entender en este momento. Jeremías quizás no podía entender la dimensión de lo que Dios le estaba diciendo. Apenas Dios le estaba diciendo, yo voy a hacer esto contigo, Jeremías. Tú eres profeta de las naciones, quizás ni siquiera entendió
a qué se refería Dios cuando dijo eso. Pero Dios le estaba diciendo, hay algo grande para ti, Jeremías. Hay algo grande para ti, como esta noche te está diciendo el Señor. Hay algo grande para ti. A mí no me importan las condiciones en las cuales tú vives y en las cuales tú estás en este momento, dice el Señor. Yo solamente te estoy diciendo que hay algo grande para tu vida, que tu vida tiene un sentido muy grande de importancia, que tú no eres cualquier persona, tú eres alguien especial. Y lo que yo tengo preparado para ti ahora no lo puedes entender. Pero si tú decides caminar por el camino del llamado, por el camino yo te voy a ir mostrando. Por el camino yo te voy a ir haciendo entender todo lo grande que tengo para tu vida. Yo le dije a Jeremías, Jeremías, a todo lo que yo te envíe vas a ir tú. No me vas a decir que no. Y vas a hablar y vas a decir todo lo que yo te mando. No temas delante de ellos, Jeremías, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y en el versículo 9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. El Rey, el Creador, Jehová se acerca al hombre llamado Jeremías, a ese joven, y dice la Biblia que de manera figurada pone sus dedos, sus manos sobre su boca, como si las estuviese ungiendo, como si a partir de ese momento ya no fuera Jeremías que fuera a hablar, sino fuera Dios. Cuando tú decides dar el paso, cuando dejas de decirle al Señor, no Señor, porque soy niño, ¿sabes qué es lo que más temor nos da cuando llegamos a ese punto? Es sentir que no lo vamos a poder hacer bien, que no vamos a hacer bien las cosas, que vamos a fallar. Pero yo te digo esta noche, no tienes que preocuparte. Dios es el que te va a capacitar. Dios es el que te va a ungir. La unción no es otra cosa más que la capacidad sobrenatural que Dios pone sobre ti, para que tú cumplas el propósito de Él, para que tú logres la misión que Él te ha encomendado. Y Dios le dice a Jeremías, tú no te preocupes de lo que vas a decir, soy yo quien voy a poner las palabras en tu boca. Quizás alguien ha querido andar por la senda del Señor y no ha querido tomar esa decisión, ¿verdad? Porque dice, si yo tomo esa decisión, mi vida va a cambiar y las cosas se pueden poner más difíciles. Pero Dios te dice, no te preocupes, déjame a mí. Tú solamente da el paso y yo voy a arreglar lo que tengas que arreglar. Muchos de nosotros hemos tenido la gran bendición de nacer, como dice por ahí una cristiana, nuestros padres cristianos, y todo ha sido muy fácil. Pero sé que hay jóvenes que han tenido que ser muy valientes para tomar la decisión de seguir al Señor, de ser cristianos, de ser aleluyas, ¿verdad? En contra de toda su casa, en contra de sus padres, en contra de sus hermanos, en contra del medio en el cual se desenvuelven. Han tenido que ser muy valientes. Para esos jóvenes el Señor le dice, tú no te preocupes, soy yo quien va a hacer las cosas. Tú solamente da el paso, tú solamente di sí, yo voy por ese camino y yo voy a hacer lo demás. El último versículo que quiero leer dice así, Dios le dice a Jeremías y le dice, mira que te he puesto, Jeremías, yo te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Yo te he puesto, le dice el Señor a Jeremías, yo te he puesto. Nos preocupamos a veces cuando decimos, yo voy a servir al Señor. He decidido esta noche, voy a poner mi vida en las manos de Dios y voy a cumplir la misión que Dios me ha encomendado. Voy a echar afuera el temor. Y luego dices, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar ahí? Y hay gente que se preocupa mucho por llegar ahí, a donde supuestamente tiene que cumplir la misión. A mí me llama mucho la atención como Dios le dice a Jeremías, Jeremías, yo te he puesto. Esto habla de que Dios es el que posiciona. Muchas veces nos impacientamos, jóvenes. A veces hemos decidido servir a Dios y le hemos dedicado a Dios años de nuestra vida. Hemos invertido años de nuestra vida en obedecer a Dios. Hemos hecho sacrificios por ser fieles al Señor, por seguir en el camino, en la senda del llamado, y muchas veces nos impacientamos y queremos correr y queremos llegar ahí donde otros han llegado. Yo te digo esta noche, no te desesperes. Tú no tienes que procurar llegar ahí, Dios te va a posicionar.
Dios es el que te va a llevar a ese lugar en el cual un día tú vas a estar haciendo exactamente aquello para lo cual Dios te ha llamado. El camino, el llamado, yo así le quisiera llamar esta noche, es un camino que tiene diferentes etapas. Y hoy hemos visto que una de las etapas es recobrar la identidad. Esto es lo primero que tú tienes que hacer. Si tú no sabes quién eres, tampoco vas a saber qué es lo que tienes que hacer. Amén. Si tú no logras identificar quién tú eres, tampoco vas a lograr identificar qué es lo que tú tienes que hacer en esta vida. La primera etapa es que recuperes tu identidad. La Biblia dice que nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, somos personas redimidas, somos personas protegidas, somos personas con promesa, somos personas con un gran futuro, somos aquellos de los cuales Jesús dijo: yo voy al cielo a preparar morada. Yo soy uno de esos. Dios está preparando morada para mí. La Biblia habla tantas cosas de quién tú eres. Solamente falta que tú te metas a la palabra, descubras realmente tu identidad y comiences a creerle a Dios. No creas lo que el mundo te dice de quién tú eres o quién debes de ser. No creas lo que el diablo te dice de quién tú eres o quién tú debes de ser. Él va a intentar detenerte. Si tú tomas la decisión y dices: Señor, yo ya entendí que si estoy en esta tierra es para cumplir una misión que tú tienes para mí, el diablo va a intentar detenerte. Lo quiso hacer con Jesús. Aquellas 3 veces que lo tentó, dice la Biblia que lo primero que le decía: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo a ver si vienen los ángeles y te salvan. Si eres hijo de Dios. ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer Satanás? Sembrar una duda acerca de su identidad. Si eres hijo de Dios. Él quería que de repente Jesús se detuviera y pensara: ¿será que soy hijo de Dios o no soy? A lo mejor no. Y se confundiera en esa identidad. Precisamente eso es lo que Dios hará contigo cuando tú decidas tomar el camino del llamado. Pero tú tienes que ser firme. Tú sabes quién tú eres y sabes quién te ha llamado. Tú sabes de dónde vienes y sabes a dónde vas. Tal como Jesucristo. Recobra tu identidad. Si has estado extraviado todos estos años, no sé, 10, 11, 12 años, sin saber quién eres, es momento de que tú entiendas quién tú eres. Es momento de que recuperes tu identidad. Si no tienes a Cristo en tu corazón, hoy puede ser la noche en la cual tú puedes dar ese primer paso. Y de ser una persona desconocida para Dios, puedes venir a ser un hijo de Dios, si tú le recibes en tu corazón esta noche. Si tú le has recibido al Señor en tu corazón, entonces es tiempo que dediques atención y esfuerzo en descubrir cuál es tu llamado. ¿A qué ministerio te ha llamado el Señor? ¿Cuál es el plan perfecto de Dios para tu vida? Muchas veces perdemos tiempo o invertimos tiempo en buscar a una novia, a un novio, nuevos amigos en el Facebook y tantas otras cosas, y no aprovechamos el tiempo en descubrir para qué estamos en esta tierra. ¿Cuál es ese proyecto tan interesante, tan poderoso que Dios te ha entregado? Si tú ya has descubierto cuál es ese proyecto poderoso para tu vida, es tiempo de sacudirse el temor. Es tiempo de dejar de ser niño y comenzar a ser un hombre. Es tiempo de comenzar a tomar decisiones. Es tiempo de decirle al Señor: no más niñería, Señor. Yo aguanto como hombre. Yo aguanto como una mujer de Dios. Ya no quiero ser un niño de Dios. Ya no quiero ser una niña de Dios. Hoy quiero ser un hombre de Dios. O quiero ser una mujer de Dios. No importa que yo tenga 13, 14, 15, 16 años. Quiero ser delante de ti un verdadero hombre de valor, una verdadera mujer de valor. Si tú estás decidido a todo esto, entonces estarás dispuesto a que Dios te meta por procesos para llegar a esa madurez que tú necesitas. Vendrán circunstancias difíciles, tu orgullo será golpeado, tu paciencia será probada, tantas cosas en ti que Dios necesita cambiar, pero es un camino que tú estás recorriendo. Créeme, si no te has detenido, estás avanzando. Y muy pronto entonces vas a llegar a este lugar final donde Dios te va a posicionar. José el soñador tuvo que pasar por diferentes procesos antes de que Dios lo posicionara ahí, en el lugar final del cumplimiento de su propósito. Tuvo que pasar por muchos lugares antes de llegar ahí, a ser el brazo derecho de Faraón, donde iba a salvar al pueblo de Israel.
Ese era el propósito final para la vida de José, pero tuvo que esperar, tuvo que ser paciente, tuvo que ser hombre, tuvo que tener siempre presente quién era él y a qué lo había llamado el Señor, para que finalmente un día pudiera decir: ahora estoy en el lugar que representa el propósito de Dios, ahora estoy en el lugar, en el tiempo, y haciendo aquello que le dio sentido a mi vida todo este tiempo que caminé sobre la tierra. Ese lugar es la meta final del llamado de Dios, y está justo enfrente de nosotros. Algunos ya están caminando hacia él, otros están indecisos, otros ni siquiera sabían que había un camino que recorrer y que al final hay algo hermoso, poderoso. Pero esta noche Dios te dice: no estés esperando. Esta noche Dios te dice: da el paso, toma la decisión. Si aún no has comenzado, comienza esta noche. Si estás caminando y te has detenido, es tiempo de que te actives nuevamente. Si estás caminando y ha sido continuo, Dios te dice: continúa. Muy pronto yo te voy a posicionar. Muy pronto vas a estar en el centro mismo de mi voluntad, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo lo correcto para mí. Voy a invitar al pastor Ismael, si me puedes ayudar con la música musical. Voy a invitar a que te pongas de pie en esta hora. Un hombre llamado Pablo